Señorita, por favor. A ver, vamos a Sí, elegir. un ratito, ingeniero. A ver, sí, adelante, por favor. A ver, de repente creo vamos a elegir un grupo más. Un grupo más y no también 5, ¿no? Así creo que vamos a trabajar en función de la nota. A ver, muy bien. Adelante, comparta, por favor. ¿Puede compartir, explicarnos un poquito qué es lo que viene avanzando, por favor? El audio no lo escucho, por favor. Sí, ingeniero. Como podrá ver ahí en la pantalla, hemos puesto la misión, visión, los valores de la empresa. Yadrin, ¿puedes bajarlo más abajo? También hemos colocado los productos y eso de acá vendría a ser el diagnóstico de la línea base. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Usted, bueno, en la primera revisión que tuvimos, tuvimos un inconveniente con respecto a la línea base debido a que, como le comentábamos, eh, digamos, en papel se cumplían algunos tipos de procesos de evaluación y de ejecución de equipos de seguridad, todo eso. Pero usted nos comentaba que no solamente, no solamente necesitábamos la palabra del jefe de la operación, del jefe de producción o del gerente, ¿de acuerdo? Usted nos comentó que debíamos tener entrevistas con los trabajadores para que quede como constancia. Entonces, en base a eso se reevaluó lo que es la línea base. Ahora, en el tema de... Buenas noches. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, adelante, le escucho, por favor. Ingeniero, sí, no me, no funcionaba el micrófono, disculpe. Por otro lado, también hemos tenido un avance y hemos corregido más que nada el tema del programa y plan de la SST, ¿no? Que es el análisis de criticidad, para ser exactos, ¿no? Hemos avanzado bastante en ese lado, como usted había sugerido, ¿no? Hemos colocado ciertos rangos para el costo, el tiempo y el nivel de riesgo que como le digo ya a usted, nos había anticipado que teníamos que considerar, ¿no? Como es lo trivial, lo tolerable, lo moderado. Para luego pasar a la tabla de controles ya propuestos y bueno, para conseguir en sí ya todos los resultados, hemos tenido que buscar toda la información, ¿no? Pertinente para poder evaluar cada control propuesto por mi grupo, ¿no? Como por decir las implementaciones de canaletas, la señalización o la implementación de los EPPs. Un ejemplo pequeño o claro que le puedo dar es, digamos, la implementación de guantes dieléctricos y de cascos, ¿no? Hemos tenido que buscar los precios y ponerle
el puntaje para así clasificarlo, ¿no? Ingeniero, también se avanzó con el programa con el programa, según nos ha usted dicho, de 005, si no me equivoco, y también con el plan de acción, según los controles propuestos. También, como usted indicó, se hizo la política en base a los puntos que usted mencionó en la anterior clase, que deben estar alineados a la ley. La empresa no contaba con una política de seguridad y para esto se propuso la siguiente política de seguridad. A ver, con respecto al programa, quiero ver su programa, a ver qué cosas han puesto como programa, a ver, para recomendar. Ok, un momento, ingeniero, voy a compartir el Excel. Ingeniero, un momento, por favor, ahí lo comparto. Lo que pasa es que el archivo pesa un poco y demora en abrir. Bueno, creo que he sido tolerante, ¿no? Estamos también con los tiempos bastante apretados y, bueno, en principio el señor Velázquez con su grupo tienen 5, ¿ok? Entonces, tomen nota para que luego no se sorprendan y digan, ¿por qué, profesor? Con respecto al grupo, en el segundo grupo, mi recomendación, en general a todos, lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen todas las acciones que han mapeado con respecto al diagnóstico de los requisitos normativos, de acuerdo a la 050 o al reglamento, si es una pyme o MIPE o mediana empresa, de la RM 085 o 082. Muy bien, entonces ahí tienen un conjunto de acciones que tienen que desarrollar. Ese es por la parte de los requisitos normativos. El segundo punto tienen con respecto a la matriz hiper y los controles propuestos. Entonces, lo que van a hacer para establecer los programas de seguridad y salud en el trabajo,
van a establecer toda la relación que ustedes han mapeado registros normativos, todos los controles propuestos, y en función digamos, de esas dos brechas que tienen, van a plantear los planes, o en este caso, perdón, los programas de seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de establecer su programa de seguridad y salud en el trabajo, recuerden proponer su plan de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre el plan y el programa? En el plan ustedes establecen el qué, o sea, qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, con qué recursos cuenta la empresa, con qué presupuesto, qué es lo que van a desarrollar. El cómo lo van a desarrollar ese plan viene a ser sus programas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están estableciendo dentro de su diagnóstico de la parte normativa y asimismo dentro de ese diagnóstico que han hecho con la matriz HIPER, ustedes van a plantear su plan de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que estar alineado con la política, con los objetivos, y asimismo van a plantear su programa. ¿Ok? En conjunto, toda esa presentación de la planificación va a ser su entregable. ¿Ahí tienen alguna pregunta, por favor? ¿Me entendieron? Ingeniero, también tiene que estar alineado con el objetivo general de la empresa, ¿correcto? En sí, cuando usted habla del objetivo general de la empresa, es muy sui generis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el objetivo general de la empresa, ¿cuál es el objetivo general de la empresa? O sea, es un término, no sé, ¿a qué se refiere con objetivo general de la empresa? Como objetivo general de toda empresa, pues es aumentar su rentabilidad, aumentar su participación de mercado, ¿no? Y ustedes han llevado un curso con el ingeniero Loaiza, que tiene que ver con todo lo que viene a ser la planificación estratégica, ¿no? Y ahí, entre comillas, ustedes plantean diferentes objetivos estratégicos para permitirles a ustedes alcanzar en un mediano o largo plazo esa visión que ustedes plantean, ¿no? Ese es digamos, ese es el marco del enfoque estratégico que ustedes deben tener bien claro, para lo cual ustedes hacen todo un análisis en la formulación de este plan estratégico. Ahora, una vez que ustedes tienen ese plan estratégico, tienen los objetivos estratégicos, ahora tienen que operativizar. Y operativizar significa plantear objetivos que te permitan trabajar de forma anual, y dentro de eso tú estableces generalmente tus políticas de trabajo, y dentro de eso tienes la política de seguridad y salud en el trabajo, y tu política tiene que plantear tus objetivos que te permitan cumplir con esa política, con esa disposición, con ese compromiso. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos la pregunta que usted me hace, tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa. Entonces, los objetivos de la empresa, entre comillas, yo entiendo cuando usted me dice eso, con el mapeo estratégico. Ahora, muy bien, ese mapeo estratégico tiene objetivos estratégicos, y dentro de los cuales yo, por ejemplo, podría establecer y alinear toda la parte de seguridad, por ejemplo, con un objetivo general, ¿no? Que es aumentar la productividad de la empresa, o también lo podría alinear con mejorar las condiciones laborales de la empresa. Entonces, así de forma general, y ahí, vinculado a ese objetivo general, yo establezco todo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso va a depender del tipo de empresa que ustedes estén analizando. No sé si fui claro con la respuesta, por favor. Sí, ingeniero. Una consulta más, por favor. En el tema del costo de cuánto va a salir para la implementación de los programas, eh, usted tenía entendido que en revisiones anteriores a otros grupos nos dio como guía inicial el tema de unos cuadros, pero el tema, la revisión pasada que hubo la semana pasada, eh, usted comentó que debíamos ser más concisos con números más reales. En ese sentido, ¿cómo nos guiaremos para ese tipo de costo? ¿Dependiendo del tamaño de la empresa sería? O... No, en función de la acción que usted va a realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la acción, usted, por ejemplo, vamos a identificar, la empresa no tiene un mapa de riesgo, un ejemplo. De acuerdo a su diagnóstico, la empresa no tiene un mapa de riesgo. Ahora,
¿Cuánto les cuesta implementar el mapa de riesgo? De repente podría ser con otras acciones más de contratar a un especialista, ¿no? Y un especialista en el mercado, a ver cuánto cree que gana un especialista en el mercado para una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que le haga la parte, toda la implementación normativa, ¿no? Que elabore la política, constituya el comité, establezca el mapa de riesgo, formule el plan, establezca el programa, lo cual ustedes están avanzando, lo están haciendo. Pero recuerden que eso es un compromiso de la empresa y en un promedio de acuerdo al tamaño de la empresa, eso está en función al dimensionamiento de la empresa. Ahora, los costos, obviamente yo, por ejemplo, un ejemplo de lo que yo iba, ¿no? Por ejemplo, colocan una capacitación y colocan ahí 80 soles. Aquí, yo por eso pregunto, ¿no? ¿Es un costo de oportunidad lo que están colocando ahí o quién va a brindar esa capacitación? Entonces, en función de eso, ustedes establecen un costo, ¿no? Más o menos ustedes también se ponen a pensar, ¿cuánto es el costo de una capacitación en el mercado? ¿Cuánto le costaría a la empresa? Y eso es lo que ustedes van estimando. Va por ahí. Ok, entonces, en resumen, ustedes podrían establecer, por ejemplo, la implementación de algunos compromisos normativos con la contratación de un especialista que les ayude a ustedes. Eso es parte del presupuesto que ustedes proponen. Y lo otro es, hay algunas capacitaciones que se tienen que dar, entonces esa capacitación tiene un costo. Lo mismo que la implementación de equipos de protección personal. Entonces, de acuerdo a la acción, usted tiene que establecer un costo. Ahora, el costo va a depender mucho, por ejemplo, no el costo, por ejemplo, no va a ser lo mismo para una empresa que tiene 20 trabajadores que una empresa que tiene 80 o 100 trabajadores, ¿no? El costo por la cantidad de trabajadores cambia, el dimensionamiento cambia, porque los plazos o de repente el alcance para cubrir a toda tu población es mayor, entonces por ende los costos son mayores. Ese es un criterio. Otro criterio también es el tipo de operación. No es lo mismo, por ejemplo, implementar en un sistema financiero que implementar en un sistema, por ejemplo, que haga trabajos en altura. Como los riesgos son más críticos en trabajos en altura, por ende hay mayor especialización para minimizar o reducir este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ende, también hay un criterio con respecto. O sea, generalmente los costos, ustedes para que entiendan un poco el tema de seguridad, están en función del tamaño de la empresa, están en función del nivel de riesgo de las actividades de la empresa, está en función también del dimensionamiento con respecto al alcance que ustedes le quieren terminar, ¿no? Por ejemplo, cuántas acciones se quieren desarrollar, qué es lo que se busca, y en función de eso también está el costo. Pero principalmente cuando se toman acciones a nivel de costo, para el tema de implementación, está en función del tamaño de la empresa, el nivel de riesgo y también el dimensionamiento, ¿no? Que ustedes le quieran dar a esa implementación. No sé si respondí su pregunta o todavía queda alguna duda, por favor. Sí, ingeniero, adicional a eso, en el caso, todos estos planteamientos de los costos son teóricos, ¿no? Ya una vez que se plantee esto a la empresa, y la empresa decide cuál de ellos va a aplicar, o sería primero en base a una opinión de la empresa hacer la programación de estos planes y los costos. Lo correcto es, ustedes, pues, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Dentro, por ejemplo, ustedes vamos a establecer otros ejemplos para ir entendiendo un poquito. Por ejemplo, eh, la empresa no ha implementado exámenes ocupacionales. Un ejemplo. Ya, eso, por ejemplo, es bastante, ¿cómo se dice? Dimensionar los costos, por ejemplo, de exámenes médicos, va a depender mucho del tipo de puesto y de acuerdo al puesto, a los riesgos que esté expuesto. Un ejemplo, tú tienes el puesto administrativo, toda tu parte administrativa, y tienes el puesto de conductor. Entonces al conductor se le van a aplicar más exámenes, porque está expuesto está expuesto a más peligros propios de la actividad. Entonces el costo va a ser mayor. Entonces generalmente los exámenes médicos están en función del puesto, y el puesto, de acuerdo al puesto, de acuerdo a los peligros y riesgos que son parte de la actividad del trabajador, se establecen los protocolos. Y en función de esos protocolos, se establece el precio por perfil de puesto.
Entonces, si por ejemplo tienes 10 perfiles, entonces vas a tener un costo unitario por cada perfil y en función de eso se multiplica por la cantidad de trabajadores que tienes en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, hacen la estimación, una empresa, y le dice, ok, en promedio el puesto del costo administrativo, del perfil administrativo, vale 90 soles, un precio promedio del mercado. Y ustedes tienen, por ejemplo, una empresa de 20 trabajadores, de los cuales administrativos son 8. Entonces ya son 8 por 90. Y también tienes un perfil operativo. Entonces vamos a denominar que ese perfil operativo, lo más básico en promedio está a 130, 140 soles. Voy a tomar 130 soles. ¿Ok? Entonces tendrías que estimar 130 multiplicado por la diferencia, ¿no? Por esos 12 puestos. Entonces ahí tú tienes la estimación, por ejemplo, los exámenes médicos. Ahora, ese monto que tú planteas, ese monto que tú propones por cumplimiento normativo, se debería dar. Entonces, ya queda a criterio de la empresa, como usted indica, la aprobación de las actividades que se van a ejecutar en el año. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se tienen que desarrollar los monitoreos ocupacionales y tú has identificado dentro de tu matriz que hay peligros biológicos, hay peligros físicos. Por ejemplo, en caso de peligros biológicos, por ejemplo, tienes un comedor. Entonces, necesariamente ahí tenemos que hacer un muestreo, por ejemplo, de Escherichia coli o Salmonella, o de repente un recuento, ¿no? Entonces, hay un costo por cada punto que tú quieres monitorear. O de repente quieres determinar, por ejemplo, si el suministro de agua, el bebedero de agua, está libre de, digamos, de restos fecales, un ejemplo, ¿no? Es un muestreo biológico. Entonces, tú, por ejemplo, tienes otros agentes más. Físicos, tienes iluminación, tienes ruido, por ejemplo. En el caso de químicos, de repente tienes gases. Entonces, la cantidad, por ejemplo, de puntos que tú vas a monitorear está en función principalmente de dónde tú tienes el puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo qué agentes están presentes. Y en función de eso tú estableces cuántos puntos de monitoreo vas a establecer. A diferencia, por ejemplo, en el tema estadístico, que tú dices, ok, entonces tomo una muestra. En la higiene ocupacional, por ejemplo, para ustedes entender un poquito, se habla de lo que son, como que muestra, cuáles son los puestos, tienes, o la cantidad de puestos que tienen un grado de afinidad. Y en función de esa afinidad, tú determinas, o sea, por ejemplo, de acuerdo a la actividad, si es esto, un conjunto de trabajadores hacen esta actividad y lo hacen de forma similar, entonces tienes un grupo de exposición. Y de ese grupo de exposición podrías tomar un punto de monitoreo. Si, por ejemplo, en ese grupo ves que para el mismo puesto de trabajo hacen otras actividades diferentes, entonces tienes otro grupo de exposición. Entonces, en función de eso, tú vas determinando la cantidad de puntos de muestreo. O sea, ahí no tanto que yo, de acuerdo al tamaño de la población, termino una muestra aplicando de repente muestra aleatoria, ¿no? No, ahí en este caso es por grupos de afinidad. Entonces, ya es tema muy técnico. Entonces, como ustedes todavía de repente están comenzando, yo sí les recomendaría, por ejemplo, plantear ya un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, monitoreo de iluminación. ¿Cuántos puntos debería terminar la empresa? Entonces, ¿cuántos puestos tiene la empresa? Y en función de esa cantidad de puestos, tú terminas, por ejemplo, la cantidad de puntos. Ahora, el costo, por ejemplo, de un punto de iluminación en el mercado, de acuerdo a la cantidad de puntos, oscila entre 25 a 25 soles. Hasta un poco más, hasta 35. O sea, significa que cuanto es menos cantidad de puntos, el costo por punto de monitoreo es mayor. En cambio, cuando es mayor cantidad de puntos, el costo unitario de muestreo, de monitoreo, perdón, es menor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el mercado, nosotros generalmente vamos a poner un punto medio. 20 soles, costo por punto de monitoreo de iluminación. Un ejemplo, ¿no? Por punto. Ahora, ¿cuántos puntos vas a monitorear? De ruido, por ejemplo, si es una sonometría, normalmente precio promedio del mercado es 90 soles y precio de una dosimetría, de acuerdo a la cantidad, 160, 180 soles, una dosimetría de ruido por punto. ¿Cuántos puntos vas a determinar?
Y en función de eso tú determinas el costo. Ahora, ese costo que tú vas a presupuestar, de repente saldrá 3.000, 4.000 soles. ¿Quién lo tiene que aprobar? La empresa. Tú le haces un presupuesto. Entonces, para que la empresa tome una decisión acertada, entonces la idea pues es hacer un buen cálculo del costo, del presupuesto que le va a costar a la empresa hacer la implementación. Entonces, de repente la empresa ahí toma la decisión, bueno, este año entonces comencemos de todos los puntos que ustedes han identificado para monitorear, hagamos de repente 4 o 5 agentes, ¿no? De repente lo más representativo, de acuerdo al tema estadístico que ustedes han identificado, por ejemplo, de repente tienes temas ergonómicos, entonces enfoquémonos en el monitoreo ergonómico. Entonces arrancas con algo, ¿no? Entonces y ahí ya vas tomando decisión la empresa. No sé si me dejé entender con el ejemplo, por favor. ¿Me entendió? Sí, ingeniero, me quedó más claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Ingeniero, yo Entonces, tengo una pregunta adicional sí, respecto a los indicadores, porque en la clase pasada usted había mencionado que nosotros teníamos que hacer un capítulo 2 que sería el análisis de indicadores de seguridad, donde estarían el índice de frecuencia, de seguridad y de accidentabilidad. Estos indicadores van a ir solamente en este capítulo, más no posteriormente al otro desarrollo de los demás indicadores. a ver, para que ustedes entiendan un poquito, creo que la semana pasada les explicaba, y lo dije creo que al final de clase. En el primer capítulo ustedes van a hacer la presentación de la empresa. Muy bien. En el segundo capítulo van a hacer todo el marco teórico. En el tercer capítulo van a establecer los indicadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a implementar un sistema de gestión, como ingenieros, lo primero que tenemos que hacer es medir. Lo primero para implementar un sistema de gestión tengo que medir. O sea, tengo que transmitir a la empresa un indicador de tal manera que a mí me permite establecer cómo estamos actualmente, ¿no? Y una vez que tenga esos indicadores, pasamos al diagnóstico y ahí establecemos nosotros lo que viene a ser, todo lo que viene a ser nuestra línea base a nivel del hiper y el tema de la 050 con registros normativos. Muy bien, entonces una vez que yo tengo toda esa información, empiezo a armar ya, establecer mi comité, establecer la aplicación si aplico o no mi reglamento interno, comienzo a establecer la política de seguridad, los objetivos, los indicadores, y en función de esto propongo el plan de seguridad y el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es muy distinto hablar de un plan de acción que hablar de un plan. Un plan como ya está estructurado y tengo que seguir lo que nos dice la 050. Lo mismo que el programa de seguridad, ¿no? Ya nos dice la estructura que debe contemplar, y lo vimos en la clase pasada. Ahora, cuando ustedes lleguen a ese punto, por ejemplo, de establecer objetivos y establecer indicadores que estén alineados con la política, ustedes ahí van a hacer la formulación, el planteamiento, que es independiente, y obviamente tú vas a volver a repetir, ¿no? Ahí cuando dice, por ejemplo, tu compromiso, ¿no? De prevenir accidentes, incidentes en la empresa, dentro del compromiso de la política, entonces tú vas a, obviamente, ¿cómo mides eso? Con tus indicadores de índice de accidentabilidad. Entonces, por ende, tú lo vas a mapear. Pero obviamente para establecer tu línea base, tú lo has calculado previamente. Entonces vas a repetir ahí, obviamente lo vas a formular. Y cuando tú haces la formulación de un indicador, tú estableces, por ejemplo, cómo vas a denominar el indicador, cómo se mide, con qué frecuencia, cuál es la meta que tú quieres alcanzar, y en función de eso estableces tu plan. Ahora, tu plan también tiene que estar alineado. Y dentro de ese plan también vas a volver a repetir los objetivos, porque es la formulación de cómo tú estás haciendo esa planificación, ¿no? Entonces, luego de establecer esa planificación, en función de eso tú estableces tu programa. Y tu programa, los objetivos que plantea cada programa, tiene que estar alineado con el plan, y ese plan tiene que estar alineado con tu política. Entonces, todos concatenan ahí. Todo tiene que estar alineado. No sé si respondí su pregunta. O sea, principalmente si en resumen me dice, ingeniero, entonces, ¿qué es lo que hago? Nosotros, para hacer ese diagnóstico, calculamos los indicadores de gestión con la finalidad de determinar un punto de línea base de cómo está la empresa.
Yo quiero saber, por ejemplo, como consultor, ustedes están implementando su sistema de gestión, quieren saber cómo está la empresa en temas de seguridad. Entonces, un punto de referencia es hacer la medición, porque también con la comparación del diagnóstico, tú también vas a encontrar una medición, una brecha. ¿Ok? Entonces tienes ahí. Con la identificación de los peligros vas a poder valorar, también tienes otro indicador de gestión. Entonces, acá con el indicador del índice de accidentabilidad, a nivel del número de accidentes que tiene la empresa, tú puedes determinar cómo está la empresa actualmente. Ya te das una noción. Pero eso es independiente porque tú lo tienes que mapear eh, dentro de toda esa implementación, ¿no? Planteas la política, los objetivos alineados, estableces los indicadores clave y eso lo que estás mapeando lo tienes que reflejar en tu plan, tal cual lo reflejas. Y, y eso es lo que tú planteas, tus programas tienen que estar alineados a esos objetivos. Ahora sí queda más claro, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Ok, sí, no hay problema. ¿Otra duda, por favor? ¿Tiene alguien otra consulta? Muy bien, entonces avanzamos. Entonces ya con la aplicación es para que puedan Ingeniero, ir orientando su trabajo. Sí, adelante. disculpe, tengo una consulta. No sé si podría revisar los programas que hemos ido avanzando con mi grupo. Lo que Sí, pasa es que adelante. también tenía una Comparta, por pregunta. favor. Comparta, comparta. Ingeniero, ingeniero, ¿puede ver mi pantalla? Sí, adelante, lo puedo visualizar. Ingeniero, más que nada teníamos dudas con lo que vienen a ser los programas, porque semanas atrás le presentamos y bueno, había un error de conceptos, ¿no? En la clasificación de, por ejemplo, nosotros proponíamos capacitaciones y no lo clasificábamos de acuerdo al concepto, ¿no? Y para este caso, por ejemplo, hemos planteado un programa de ergonómico, químico, mecánico, físico, en base a lo que hemos mapeado en la IPERC. Pero aparte de eso, tenía una consulta respecto, usted mencionó que se tenía que hacer en función de las dos brechas, ¿verdad? De lo que es el diagnóstico y de lo que habíamos mapeado anteriormente. Sí, ¿O correcto. estoy equivocado? O sea, acá ustedes han hecho ya un primer borrador, un primer avance con respecto al hiper, pero ahora Sí, ustedes ingeniero. tienen una brecha a nivel de gestión. Entonces tengo que implementar esas acciones dentro de las acciones. Entonces, dentro de mi programa. Ingeniero, por ejemplo, según recuerdo, lo que es el diagnóstico base para nosotros, había un punto que había salido prácticamente nulo porque la empresa no maneja lo que es, o sea, no tiene una cultura de documentación, ¿no? Con respecto a lo que es la información y nosotros estábamos planteando lo que es un programa para el control de información. Sería de esa manera, ¿verdad? O sea, No, un en este programa caso aparte de vendría lo a que hemos ser, mapeado en el... o sea, dentro de los procedimientos que van a implementar la empresa, ustedes tendrían que establecer, por ejemplo, partir, ¿no? ¿Qué procedimientos son de los que tiene que implementar a nivel de gestión? El procedimiento de control de documentos, a eso es lo que usted se refiere. Procedimiento de control de documentos. Tienes que establecer tu procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Tienes que establecer tu procedimiento de capacitación. Tienes que establecer tu procedimiento de inspección. Tus procedimientos de repente en este caso, ya operativos. Entonces, eso es lo que tienes que implementar como parte de tus procedimientos. Y independiente a los procedimientos de gestión, vienen de acuerdo a las actividades de alto riesgo, tienes que establecer los procedimientos de trabajo seguro, más conocidos como los PETS, procedimientos escritos de trabajo seguro. Entonces, tú tienes una actividad, por ejemplo, dentro de tu valoración del hiper, te salió riesgo alto. Entonces, ahí, por ejemplo, como una medida de control administrativo, implementas un procedimiento de trabajo seguro. ¿Qué significa? ¿Cómo debe desarrollar el trabajador paso por paso y qué medidas de seguridad debe cumplir? Entonces, ahí tú estableces un procedimiento de trabajo seguro, que el procedimiento de trabajo seguro es más que todo a nivel operativo,
y no hay que confundir con los procedimientos de gestión. Los procedimientos de gestión, por ejemplo, ¿cómo vamos a desarrollar las auditorías? Es un procedimiento de gestión. ¿Cómo tengo que hacer el tratamiento de las no conformidades? Un procedimiento de gestión. ¿Cómo tengo que hacer un procedimiento, perdón, cómo debo desarrollar la investigación de accidentes? Un procedimiento de investigación de accidentes. Entonces son procedimientos de gestión. ¿Está claro? No sé si respondí su pregunta. Sí, ingeniero, es que usualmente, como le había comentado, creo que tenía un concepto erróneo, ¿no? Porque supuestamente según las brechas yo planteaba, bueno, con el grupo, un programa aparte, ¿no? Pero en este caso usted comenta que tiene que estar implementado en cada una de las secciones. Correcto, tiene que estar. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo le estoy haciendo pensar un poquito. O sea, yo no les quiero dar la respuesta, quiero hacer, por ejemplo, tienes las brechas de seguridad, tienes las brechas a partir de tu hiper. Entonces, ¿cómo tú como ingeniero vas a diseñar un plan y un programa? Y eso es lo que le estoy haciendo el reto. Por eso no es que no lo vas a encontrar en internet. Lo que yo le estoy planteando ahorita es que haga un diseño como ingeniero. ¿Cómo van a implementar? ¿Cómo ustedes van a establecer esa implementación? ¿Cómo le van a explicar a la empresa que tienen que implementar las acciones? Tienen que estar eso dentro de un plan, tiene que estar dentro de un programa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes establezcan. ¿Está claro? Ojo, la empresa tiene un plan de seguridad y salud en el trabajo, pero la empresa puede implementar programas. Lo mínimo que te pide la ley es 3 programas, ¿no? El programa de seguridad y salud en el trabajo, el programa de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y el programa de capacitación. Pero eso es lo mínimo. Tú ahí puedes agregar más programas. Por ejemplo, si la empresa tuviera una alta tasa de accidentes o incidentes en las manos, establece un programa de manos, para el cuidado de manos. Por ejemplo, ustedes están mapeando, por ejemplo, ¿no? Acá el tema del programa, un programa ergonómico, ¿no? Entonces, un programa ergonómico generalmente, ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo primero, tienes que definir claramente cuál es el objetivo de este programa. No sé, no veo su pantalla. Ahí, por ejemplo, yo la verdad no sé cuál es el objetivo del programa. Lo primero que hay que ver ahí, cuál es el objetivo del programa. ¿Qué es lo que queremos lograr? Cumplir con la legislación, reducir pérdidas económicas que por el ausentismo laboral relacionados a trastornos musculoesqueléticos. Quieres de repente mejorar la calidad de los trabajadores. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, en función de esto, generalmente un programa cuando se elabora tiene acciones para formación de los trabajadores, que esos generalmente yo recomiendo que lo planteen todo dentro del programa de capacitación. ¿Ok? Lo mapeas y luego dices, ok, esto por afinidad va al programa de capacitación. Y ahí si quieres le colocas, ¿no? Temas ergonómicos, ¿qué capacitaciones se han mapeado? Otro tema dentro del programa tiene que tener un tema de formación para los departamentos o áreas técnicas y también para la parte de los directivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a establecer, por ejemplo, el tema de un programa ergonómico, yo tendría que revisar cuál es ese factor ergonómico que yo quiero solucionar o quiero asegurar en la empresa. Tengo, por ejemplo, manipulación de carga, tengo movimientos repetitivos, tengo carga postural, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo en la empresa? Y en función de eso yo tengo que tomar ciertas acciones, porque si no, si tú colocas programa ergonómico, es muy amplio si tú no tienes claro el objetivo, ¿no? Y a ese objetivo tienes que entender qué factores están condicionando, ¿ok? Entonces, eso es importante, por ejemplo, para que ustedes puedan entender lo que viene a ser un programa. No sé si respondí su pregunta o le queda dudas, por favor. Ingeniero, disculpe, Sí, ahí nosotros habíamos puesto en el programa anual el objetivo con la calendarización. No sé, César, ¿lo podrías poner? preséntenlo, por favor.
César. Sí, está que carga. Ingeniero, ¿logra ver la pantalla? A ver, un momento, por favor. Ingeniero, ¿logra ver la pantalla? Un minutito, por favor, me disculpa. Sí, puedo visualizar. Sí, ingeniero. Bueno, nosotros después de haber hecho la consolidación de programas, lo pasamos a un programa anual, donde ahí sí ya planteamos el objetivo específico para cada programa, ¿no? En este caso, para el programa ICE ergonómico, habíamos planteado como objetivo disminuir el riesgo por exposición prolongada a las cargas que derivan en el transcurso musculoesquelético. Y así con cada uno habíamos, bueno, pusimos, ¿no? Por ejemplo, aquí también para el programa químico. Aló, estoy escuchando. No escucho. Sí, ¿me logra escuchar? Ahora sí, sí la escucho. Sí, bueno, le mencionaba que después de haber hecho, bueno, la consolidación de programas, en este caso, bueno, nos falta la brecha que nos mencionó, pero lo habíamos hecho dirigido al IPER. Ya habíamos planteado este programa anual y habíamos puesto todo, bueno, todo lo que vamos, de que se va a realizar en el programa y para cada uno de los programas un objetivo. No sé si sería la forma correcta de presentar así o tal vez alguna sugerencia nos podría dar. Claro, yo lo que primero plantearía, por ejemplo, si usted es un programa mecánico, o sea, generalmente cuando tú implementas un programa, no implementas en función del peligro que estás identificando, ¿no? A menos que sean temas de programa, por ejemplo, un programa de ruido, un programa para mejorar las condiciones de higiene ocupacional. Entonces, dentro de ese programa de higiene ocupacional establece todo lo que tiene que ver con ruido, iluminación, de repente algún agente, gases, químicos que están acondicionando el puesto. Entonces, acá lo que tú estableces en un programa mecánico es muy complicado, o sea, entenderlo así. Porque, por ejemplo, todas las capacitaciones que ustedes indican ahí, puede estar dentro de tu programa de capacitación, ¿no? Casi todas las actividades ahí están dentro de tu programa de capacitación. Entonces, ¿qué actividades vas a hacer tú, por ejemplo, si quieres ver un programa mecánico? Por ejemplo, en todo caso, podrías establecer de repente, de acuerdo a lo que yo observo, desarrollar manuales de uso de información de instrucciones. Ok, vas a desarrollar manuales y eso podría estar dentro del tema de gestión, ¿no? Dentro de tu programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, ahí lo podrías plantear. Las capacitaciones dentro de tu programa de capacitación. Entonces, este tema de programa mecánico ya se diluye porque tienes la forma como, cómo armas el rompecabezas. Cada empresa arma sus propias rompecabezas. Es como tú quieras establecer el desarrollo de tus actividades. Ahora, si a mí me preguntan cómo yo lo haría, o que como le estoy explicando, ¿no? Toda la parte de desarrollo de manuales lo establecería dentro de mi programa de seguridad, dentro de implementación de procedimientos de gestión de seguridad y implementación de procedimientos de trabajo seguro. Y ahí voy detallando qué es lo que voy a desarrollar. Y, por ejemplo, desarrollar manuales es muy general. Tú tendrías que establecer qué es lo que vas a desarrollar. Un manual de qué, ¿no? ¿Sobre qué? Luego las capacitaciones, capacitación para el correcto funcionamiento de la máquina paletizadora. Muy bien, entonces esto va entre capacitaciones. Capacitación para el correcto funcionamiento de la máquina telar. Ok, ya, ok, muy bien.
Capacitación para el correcto funcionamiento de la máquina convertidora. ¿Sí? Irían en tus capacitaciones operativas, ¿no? Entonces ahí ya lo vas metiendo dentro de tu programa de capacitación. Introducción de manuales de uso permite, bueno, entonces eso, por ejemplo, no agrega valor que tú le coloques un programa mecánico cuando esas acciones tú lo puedes diluir en forma como tú, en un programa de seguridad y un programa de capacitación, y ahí lo podrías diluir. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, ingeniero. Entonces, o sea, ya no pondríamos programas mecánicos o estaríamos dirigidos para otras acciones, ya pondríamos otro programa de capacitación. Eso sería como Mira, lo... primero parte, la ley te pide a ti 3 programas como mínimo y tienen que estar claros. Tu programa de seguridad y salud en el trabajo, tu programa de los servicios de seguridad y dentro de ese programa de servicios de seguridad, por eso se elabora el programa de salud ocupacional. Entonces puedes mapear el programa de seguridad y salud en el trabajo, tu programa de salud ocupacional y tu programa de capacitación. Eso es lo que te pide normativamente. A esos 3 tú le puedes agregar más programas. Entonces, primero Ah, parte por el tema normativo de establecer tu programa de seguridad y salud en el trabajo, tu programa de servicio de seguridad y salud en el trabajo, que lo podemos traducir en un programa de salud ocupacional, o puede ser un programa, por ejemplo, de higiene ocupacional, y ahí estableces toda la parte de todos tus agentes físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? O si gusta, lo puedes separar como un programa ergonómico y ahí colocas de acuerdo a la naturaleza los factores que has identificado. Y ahí también yo les compartí un libro. Hay un libro que establece, ¿no?, cómo debo abordar las estrategias para reducir los factores de riesgo ergonómico. ok, Entonces, ingeniero, ahora sí ahí, está más claro. claro, y ahí tú ya vas estructurando y las acciones que has planteado, y te vas a dar cuenta también, hay unas acciones en el hiper, y dices, ¿y esto cómo me agrega valor? Entonces no agrega valor. Entonces esto de repente lo reformulo y reformulas el hiper. De repente en las acciones que has identificado también a nivel de diagnóstico, que es a nivel de gestión, de repente hay un punto que tú puedes contemplar de repente dentro del hiper, pero hay acciones que no, que son de gestión. Recuerda que cuando tú tienes un sistema de gestión, el sistema de gestión es un conjunto de elementos que están orientados, interactúan para lograr un objetivo. Y dentro de esa gestión de seguridad tienes un componente que es la gestión de riesgos. Y dentro de esa gestión de riesgos lo que nosotros catalogamos la famosa matriz hiper. ¿Ok? Entonces, no es que el hiper sea pues por encima de tu gestión, ¿no? Entonces, tu gestión tiene un montón de aristas. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener claro eso. Ahora sí, no es que en función solamente pensando en el hiper, yo tengo que sacar los programas. Esto de alguna manera se ha hecho un poco ya, ¿cómo les puedo explicar? En este ciclo ya empezó a cortar, porque cuando llegan a proyectos 1, ya lo están tomando así. Ya me he dado cuenta que en proyectos 1 llegan y dicen, ah, ok, del hiper, entonces hago el programa, como en este caso, ¿no? Programa mecánico, algunos me dicen programa para eliminar, programa de sustitución, programa de ingeniería. Y digo, ¿y de dónde están sacando estos programas? Bueno, el título le puedes dar, está bien, pero creo que ahí yo estoy fallando con los siglos anteriores, por eso con este siglo ya lo quiero solucionar. ¿No? Tú, como mínimo, primero vamos con los 3 programas que nos pide la ley. O porque lo que estás haciendo ya en proyectos 1, de repente, porque de repente hay algunos de proyectos 1, creo que está el señor Chiara, que está en proyectos 2 ya, pero el resto va a ir a proyectos 1. Entonces, la idea es que ahí es distinto, porque tú tienes el proyecto de mejora de la productividad y no te enfocas en toda la empresa. Aquí nos estamos enfocando en toda la organización. No solamente no nos enfocamos en un solo proceso. En proyectos 1 tú te enfocas en mejorar un proceso, un producto, un producto que es el más representativo, que tú lo eliges, ¿no? Y que le llamas el producto patrón y analizas todo ese conjunto de los procesos y vas a mejorar ese proceso para mejorar ese producto. Pero aquí lo que estamos haciendo es establecer el sistema de gestión a nivel organizacional. Entonces tú no puedes solamente plantearte las acciones de acuerdo al hiper. Tú tienes que plantear de acuerdo a lo que tú estás
dimensionando a nivel de gestión y a nivel operacional. ¿Está claro, por favor? Sí, genial, ahora sí está más claro. Ya. Bueno, de igual forma, también como avanzando, habíamos desarrollado los indicadores y los accidentes. Bueno, quería que revise más que nada los accidentes. eh, ya aquí lo habíamos desarrollado, pero la forma de, por ejemplo, de ver qué ha pasado, ¿no? En la empresa, habíamos hecho una tabla. Ay, a ver, ahora lo presento. Chicos, mientras tu compañera lo va a abrir, les comento. Me he olvidado mi cargador en la empresa de mi laptop. Mi laptop ahorita en cualquier momento como dice, no va, me voy a desconectar. Entonces vamos a avanzar hasta donde llegue la batería de mi laptop. ¿Ok? Sí, adelante, vamos a ver rápidamente, a ver. ¿Ok? Entonces ha hecho un registro de todos los eventos que se han reportado en la empresa. Muy bien. Sí, sí, Ok, me parece muy bien. esto es de los incidentes y aquí son de los accidentes. A ver, Esto, quiero ver algo. Incidentes peligrosos, queda catalogado como incidente peligroso. A ver, casi se cae al descargar la materia prima. Eso no vendría a ser, no, eso vendría a ser un incidente. ¿Por qué lo han catalogado como incidente peligroso? porque tal vez se puede lesionar, puede pasar una rotura de su pierna. Ingeniero, ahí Mira, nosotros teníamos sí, disculpe, teníamos una confusión respecto a lo que puede ser el grado, o sea, de impacto que puede tener en el operario. Por ejemplo, nosotros lo tomamos una caída, no sé, que pudiera tener un golpe demasiado fuerte en lo que es la cabeza, incluso llegándole a producir una lesión grave y la muerte, ¿no? O sea, por ese lado lo estábamos tomando. por ejemplo, ahí, bueno, ese término de incidente peligroso es bastante abstracto y bastante cuestionado. Entonces, generalmente, así viéndolo como incidente peligroso, ¿a qué catalogamos incidente peligroso? Incidente peligroso, recuerda que la empresa tiene la obligación de comunicar los incidentes peligrosos. Y si tú lo catalogas como incidente peligroso, significa que la empresa lo tiene que reportar, partiendo de ese punto. Ahora, generalmente nosotros contemplamos los incidentes peligrosos, por ejemplo, cuando sufrimos, la empresa reporta, por ejemplo, una explosión. Esa explosión, si no tiene ninguna pérdida humana, no genera ninguna pérdida humana, es un accidente, pero pudo costar la vida de muchos trabajadores. Entonces, eso, por ejemplo, es un incidente peligroso. Lo mismo que un incendio, que no tiene pérdidas humanas. O sea, ok, eso se podría catalogar, si tú lo ves de acuerdo a la categoría, no entraría, pues, no es accidente leve, no es accidente incapacitante, no es accidente fatal. ¿Por qué? Porque no hay daño. Entonces, como no hay daño, tú lo podrías decir que eso es un incidente. Pero entonces lo que establece la norma, se dice, no, ok, entonces a ese evento que pudo ocasionar muchas pérdidas humanas y pudo trascender más que solamente pérdidas materiales, vamos a llamar incidente peligroso. Por ejemplo, ahora, ¿no? Casi se le cae la materia prima al descargar, casi se cae sobre el trabajador. Ok, entonces, eso, por ejemplo, tiene la magnitud que pudo haber afectado a muchos trabajadores, que le pudo ocasionar la muerte a varios trabajadores o involucrar en este caso a la empresa en su conjunto. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es el criterio. Entonces, ahí, bueno, agarramos y decimos, no, esto es un incidente. ¿Está claro? Ok, ingeniero, sí, es que más que nada nos habíamos guiado el concepto de la norma y creo que lo interpretamos mal, pero bueno, ahí vamos a ir corrigiendo. No, no, está bien, está bien. Hay que tener eso, ¿no? Por ejemplo, dice, otro incidente peligroso. Casi se perfora el dedo con la aguja de la máquina de coser al coser el acabado del costal. Eso, por ejemplo, claro, obviamente, ahí hay un incidente, ¿no? Pero no vendría a ser incidente peligroso, porque recuerda el incidente peligroso y es cuestionado, porque el incidente peligroso, entonces, porque dicen, no, entonces
va a depender mucho de quién evalúa y qué contemplas como incidente peligroso. Entonces, si tú contemplas esto como un incidente peligroso, ¿qué tienes que hacer? Comunicar al Estado, comunicar al Ministerio de Trabajo, porque tú comunicas los accidentes fatales y también comunicas los incidentes peligrosos. ¿Está claro? Ok, ingeniero, gracias. Bueno, sobre los indicadores, Luis, ¿vas a explicar esa parte? Ok, vamos a ver los accidentes incapacitantes. A ver, vamos a ver accidentes Ah, incapacitantes. ya, ok. Aquí, ingeniero, bueno, todavía estábamos planteando si así podíamos dividirlo o así podíamos registrar los accidentes, perdón. Más que nada la forma de presentar la información, ingeniero. A ver, accidente, días de trabajo perdido, eh, caída del peso. Esos son todos los eventos que han ocurrido en el 2022, lo que va del año. Sí. En los 4 primeros meses, ingeniero. Mira, yo lo que plantearía es que así como me han reportado los incidentes, lo mismo reporten los accidentes. De tal manera que cuando digas enero, estos son los accidentes de enero, los accidentes de febrero, los accidentes de marzo. Así como reportó los incidentes, que me parece bien, que está bien. Ahora, Ok. lo que ustedes han presentado ahorita no está mal, pero sin embargo acá no termino de entender, por ejemplo, dicen 10 perdidos y en enero ustedes seleccionan qué ha ocurrido, que en la primera semana, en la segunda semana, tercera semana de enero, ¿qué significa que solamente haya 3 columnas, por ejemplo? Allá, por ejemplo, lo habíamos interpretado que, por ejemplo, este accidente de atrapamiento del telar puede suceder 3 veces en el mes de enero, con distintos operarios, ¿no? Porque aquí en el telar trabajan más o menos, no, trabajan 10 operarios y le podría suceder el mismo accidente a 3 operarios distintos en el mes de enero. No, pues, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la idea de calcular los accidentes no es lo que le puede suceder, sino es el registro de lo que ocurre. Ay, sí, 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 ahí hablé mal. Pero, ingeniero, por ejemplo, justo yo tenía esa duda porque al momento de registrar el accidente, si al operario le sucede, bueno, a 3 operarios diferentes le sucede el mismo accidente, a los tres se tendría que, bueno, listar así como aquí lo hemos hecho. Más que nada por eso hicimos esta división, ¿no? Porque pensamos en esa posibilidad para que no se repita, tal No, vez. mira, muéstrame la tasa de incidentes, ya te entiendo por dónde va. Vamos a incidentes. Tú tienes que registrarlo así, ¿ok? Ocurre el número, la fecha, la hora, el evento, tal cual. Regístrame también así los accidentes. Y ahí te colocas la categoría, en categoría le colocas tipo de accidente, ¿no? Accidente leve, accidente incapacitante, y también lo puedes desglosar los accidentes incapacitantes y accidente fatal. Muy bien. Y luego desglosas ahí la naturaleza o la descripción del evento. O ahí también puedes colocar de repente, de acuerdo al tipo de descripción del evento, también podrías establecer, por ejemplo, de los accidentes incapacitantes, lo podrías agrupar, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo, cuántos tienen que estar relacionados, por ejemplo, con el tema de aplastamiento o atracción. Entonces ya tú estableces ahí que el motivo recurrente que tiene la empresa estadísticamente me saca la frecuencia, dices, ah, ok, acá, por ejemplo, de todos los accidentes que había incapacitantes en el año, tengo principalmente se da por, de repente, vamos a los accidentes incapacitantes, tabla, por favor, de acuerdo a lo que ustedes ya han mapeado. Ah, ok, por ejemplo, mira, yo tengo, generalmente se da en el tema de rasgado del piel al momento del reinicio de la máquina extrusora. ¿Ok? Entonces, en repetitividad, porque ahí tienes dos. Entonces, estadísticamente me representas eso. ¿Está claro? Ah, así, Me haces ingeniero. una barra. Justo tenía esa duda porque en la norma también aparecía tipos de accidentes y entonces estábamos pensando en clasificar según esos tipos que nos presentaba, pero al final decidimos clasificarlo así nada más. Pero sí, tiene razón. Más que nada, ya si se repite, veríamos la frecuencia, ¿no? De cada uno. Exactamente, ya ves la Ok. frecuencia.
Está claro. Ok, Está bien. ingeniero. Listo. Muy- Gracias. Eso sería todo. ¿Qué otra pregunta tienen, por favor? Muy bien. Entonces, mi batería ya va a decirme, ahorita me voy a desconectar, pero nos conectamos mañana. Mi única recomendación, chicos, es por favor, yo no quiero, yo ahorita les he dado modelos, les he presentado modelos, pero sin embargo yo quiero que ustedes construyan, ustedes pónganse a investigar también un poquito. Por ejemplo, qué es un programa de seguridad, cómo se establece un programa, investiguen, vean. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tienen, ya ustedes tienen ahorita tienen el diagnóstico, requisitos normativos. Tienes el diagnóstico de establecer tu línea base con el hiper, porque ya sabes qué peligros tiene la empresa. Entonces, en función de eso, tienes que establecer a tu plan. Primero revisa tu plan, ¿no? Y tu plan, de acuerdo al plan que tú establezcas, también tienes que elaborar tus programas de seguridad. ¿Ok? Entonces, esa es la naturaleza. Y si te das cuenta tú, en tu plan ya te condicionan, por ejemplo, que tengas que constituir un comité de seguridad. Entonces, si ya me condicionan mi comité de seguridad, entonces en mi programa yo tengo que decir, ¿no? Reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ok. O también le puedes agregar, por ejemplo, conformación del comité de seguridad, ¿no? Primera actividad que debe arrancar ahora en enero. ¿Ok? Y luego establece la segunda actividad, ¿no? Estableces reuniones del comité. ¿Cuántas reuniones del comité tiene que hacer en el año? Por lo menos uno. Entonces ya marcas enero 1, febrero 1, ¿no? Y estableces ahí una recurrencia. Y así vas avanzando. Bueno, chicos, ya mi laptop se va a apagar. Bueno, entonces, como les comento, nos vemos, conectamos mañana. Y espero para el día de mañana vamos a ver un poquito la tema normativo, vamos a revisar en conjunto. Y ya prácticamente ya no nos falta nada. Entonces, quiero revisar el tema bien normativo con ustedes para que entiendan principalmente las modificatorias del tema normativo. Por ejemplo, el reglamento ha tenido modificatorias. Entonces, ¿qué modificatorias ha tenido ese reglamento? Para que ustedes tengan, como dicen, ¿no?, la última información y no con el reglamento que tiene algunas modificatorias. Y si me da tiempo, ya arrancamos con el tema de investigación de accidentes. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos mañana, por favor. Luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, hasta Buenas luego. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.